Por la noche en español. Vamos a comenzar alabando a nuestro Señor Jesucristo, la única razón. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Póngase de pie en esta tarde, mi hermano. Vamos a seguir cantándole al Señor con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Gloria a Dios, aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y
ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dele un fuerte aplauso a Dios en esta tarde, mi hermano. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu fidelidad, oh mi Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa de oración. Vamos a cambiar el orden de nuestra alabanza. Vamos a entrar en un espíritu de adoración. Cántele al Señor Jesús con todo su corazón. Levante sus manos, el borde de su manto. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto,
Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Porque Jesús. delante levante sus manos. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Aleluya, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos gracias. Dios, te damos toda la gloria, toda la honra. Dios, tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya, glorias al Señor. Vamos ante la presencia de nuestro Dios. Amén. Se siente la hermosa presencia de Dios en esta noche. Gracias a Dios por el privilegio de poder venir a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? A levantar nuestras manos. Sabe, todos tenemos problemas, contratiempos, dificultades, pero hay algo maravilloso de poder poner todo eso a un lado, venir a la casa del Señor, a entonar nuestra adoración al Señor, porque Él es el Rey de reyes, Señor de señores, y Él merece toda la gloria. Aleluya. Vamos ante la presencia de Dios, vamos a traer nuestras necesidades que tenemos, vamos a continuar orando por el niño Abraham Córdoba, amén, que Dios lo toque y le dé completa sanidad. Jairo Vázquez necesita sanidad de un tumor en su cerebro. Vamos a continuar orando por lo que es el pastor Tom Payne, amén, que Dios le dé pronta recuperación en su cuerpo, amén, y ayude también a su esposa, a su familia, en todo esto que está tomando lugar en su, amén, hogar y su salud también. Si puede ayudarme a orar y continuar orando por mi esposa Kelly Galván, estamos esperando muchos resultados que van a llegarnos con la ayuda de Dios esta semana, y también tienen que hacer unos estudios muy serios, amén, pronto, y necesitamos, amén, le pido que me ayude a orar. Estamos creyendo en Dios, que Dios exponga unas cosas médicas y que Dios le dé gracia y completa sanidad a mi esposa. Si puede seguir orando por el esposo de nuestra hermana Gina Alfonso, que Dios le dé gracia y le dé fuerza en su cuerpo. Vamos a orar por gente en nuestra congregación que quizás usted los conozca de nombre y que estén enfermos o estén pasando por una situación difícil. Amén. Usted puede levantar sus nombres esta noche. Vamos a orar por salvación, nuestros seres queridos, gente que estuvo en la iglesia o que estuvo en los caminos del Señor, se han apartado. Vamos a orar que Dios los regrese, que la misericordia y la gracia de Dios esté con ellos, los traiga una
una vez más a la casa del Padre Celestial, y vamos a orar también por nuestro pastor, al pastor Greg y Lisa Mitchell, líder del compañerismo. Ya regresó de Inglaterra, tuvo un sensacional tiempo, amén. Mañana vamos a escuchar un buen reporte de eso. Vamos a orar que Dios guarde a nuestro pastor, a su esposa, a su familia, cada pastor y cada evangelista, amén, cada hombre de Dios que esté pastoreando nuestra iglesia, que Dios nos ayude con ellos y les dé gracia. Nuevos conversos, que Dios nos ayude a nuestros nuevos conversos en nuestra iglesia, que los establezca en la casa de Dios, orando por este servicio y ministerio en español. Vamos a orar por nuestra nación, que Dios nos proteja como nación, nos dé avivamiento, y vamos a continuar a orar por lo que es la nación de Israel, que Dios bendiga a la nación de Israel y cuide del pueblo y la nación de Dios. Amén. Vamos a orar y continuar orando por nuestras iglesias hijas, orando por Mazatlán, México, el pastor Roberto y Carmen Rojo, que Dios les dé gracia y avivamiento. Charlotte, Norte Carolina, amén, con el pastor Manuel y Pati Vázquez, si me puede estar ayudando a orar, amén. El mes que viene voy a estar predicando un avivamiento, y mi oración es que Dios vaya preparando gente, que Dios, amén, nos dé un tiempo de refrescamiento, avivamiento, y que Dios traiga almas a la iglesia. Y vamos a continuar orando por lo que es Riverview, Florida, con el pastor Luis y Anacota, que Dios los siga ayudando y les dé gracia, les dé dirección para su ciudad y para su congregación. Vamos a orar esta noche que Dios nos ayude, que sea mucho más que un evento religioso, pero que la palabra de Dios sea ungida y que el Espíritu de Dios baje. Yo voy a orar por los enfermos esta noche, pero si usted está enfermo ahora mismo, puede preparar su corazón, su mente para recibir un milagro. ¿Cuántos saben que Dios todavía obra milagros? ¿Cuántos dicen amén? Dios obra milagros, Dios es un Dios de milagros. Entonces vamos a orar. Él nos dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Creemos eso, por eso estamos aquí, porque Dios no está muerto, Él está vivo. Pero vamos a orar que si usted está enfermo, está pasando por un tiempo de dificultad, Dios lo ayude. Cierre sus ojos ahí mismo donde usted esté, levante su mano si tiene una necesidad en su corazón. Todos vamos a entrar a la presencia de Dios, amén. Y le voy a pedir a mi hermano Martín que nos venga a abrir en oración esta noche. Ayúdeme a orar. Padre, te pido que tu Espíritu nos dé gracia, que el favor de Dios sane a los enfermos. Yo reprendo toda oposición del infierno en contra de tu iglesia. Dios, visítanos en esta hora, danos avivamiento, fruto y gracia. Dios, te pido que el Espíritu de Dios unja este servicio, que la gloria del Espíritu de Dios baje. Glorifica tu nombre, salva almas esta noche, sana a los enfermos, Dios, y ministra a tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayudes, Señor, a mantenernos en tu camino, Señor. Te pido por todos los que están enfermos, Señor, necesitan sanidad, Señor. Te pido que nos guíes, Señor, para no desviarnos del plan que tú has hecho para cada uno de nosotros, Señor. Bendice a nuestros pastores, Señor, y a todas las familias aquí reunidas. En nombre de Cristo te lo pido, Señor. Amén. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, gloria a Dios. Puedes saludar a alguien esta noche. Dios lo bendiga. Welcome back, everybody. Thank you, Jesus. I don't know if y'all like the rapture show. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa de Dios, a nuestra iglesia, el servicio en español, la casa del alfarero. Le damos las gracias por venir. Le digo a la gente de atrás, de los músicos, que hoy se siente como que no cayó el rapto. La semana pasada mucha gente estaba viajando, amén, y ahora ya se siente más llenito, gloria a Dios. Estamos más gorditos hoy en el nombre de Jesús. Gracias esta noche por venir, le damos la bienvenida. Si nos está visitando por primera vez, que sabemos que tenemos gente que nos está visitando, es un privilegio tenerlos, y es un honor para mí poder ministrar la palabra de Dios a gente que nos visita y también a todos los fieles de la iglesia. Gloria al Señor. El anuncio rápido anuncio es que los miércoles tenemos servicio en inglés, lo traducimos al español. Recuerde, a las 6 oramos, a las 7 es la predicación. Mañana venga, sin duda el pastor Greg ya está de regreso, me imagino que va a predicar mañana y vamos a tener un excelente tiempo. Amén. Quien sea que predique, sabemos que Dios siempre nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Y la gloria de Dios se manifiesta, el pueblo de Dios sale bendecido. O sea que lo invito a que venga a lo que es este sábado una vez más. Vamos a tener otro, no va a haber evangelismo, y la razón es porque va a haber
otro servicio fúnebre, es de un muchacho, es el hijo de una pareja de nuestra iglesia que falleció, y entonces vamos a tener un servicio en memoria a él. Mañana van a dar más detalles a lo que es la hora, pero por lo general eso a las 10, 10 y media, a las 11 de la mañana, si usted me le gustaría venir a apoyar el evento que va a tomar lugar en la noche. Recuerde, tenemos 180, música y drama en el local que tenemos de lo que es Presca Valley. Ya el domingo de la mañana estamos de regreso a lo que es 9:30 de la mañana. Estamos haciendo una escuela dominical en español que se llama El Camino de la Humildad. Lo hacemos en un local, en una de las habitaciones de allá atrás. Si usted necesita dirección, puede preguntarle a cualquiera de los ungieres dónde está la escuela dominical en español y lo van a guiar. Si le gustaría venir a lo que es un poquito más temprano, a las 9:15, nuestra hermana Elena y su esposo Pedro nos bendicen con pan y café, y es una tremenda bendición, es un privilegio para nosotros poder disfrutar de ese beneficio. O sea que le invitamos a batalle o reprenda al demonio de la almohada, aleluya, que lo quiera agarrar por las greñas, y amén, venga, a 9:30 tenemos gente nueva, tenemos nuevos conversos, disfrute un pan y un café y disfrute tener compañerismo. Sabe, la razón por que lo hicimos es porque Dios nos está dando gente nueva, y hay veces que uno se acostumbra tanto a la iglesia que nos decimos hola, Dios te bendiga, pero ni nos conocemos, y la idea es de no nada más tomar un café, que es una bendición, y comer un pan, pero también de conocernos y conocer a la gente que Dios nos está dando en nuestro ministerio en español. O sea que lo invito, el martes ya estamos de regreso a las 7, a las 6 oramos. Le agradezco a toda la gente que nos ayuda a orar a las 6 y buscar el trono de gracia, y es un privilegio para mí tenerlo en eso. Vamos a tomar la ofrenda esta noche. Le voy a pedir a mis hermanos que vengan a tomar la ofrenda, y vamos a honrar a nuestro Dios con nuestras dádivas y lo que es nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El libro de Hechos, sabemos que es un libro donde la Biblia nos enseña, es el comienzo de lo que nosotros llamamos prácticamente la iglesia, es la estructura de cómo una iglesia fue formada, y eso lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5 encontramos una de esas historias que es bastante asombrante, y es la historia de una pareja que aparentemente sustrajeron de lo que fue una ofrenda que debería ser honrada a Dios. No, ellos podían haber dado lo que ellos habían decidido, pero la Biblia nos dice que Ananías junto con su esposa Zafira ultrajeron, pretendieron dar algo y lo mintieron, y la Biblia nos dice que el hombre de Dios, amén, les dice que eso iba a ser un juicio contra ellos. La Biblia nos dice, amén, que Dios trae juicio contra esta familia, y es una de esas escrituras en Hechos capítulo 5 donde es bastante asombrante, ¿verdad? Nos asombra de la manera, lo radical que Dios trata con esa historia. Pero yo creo que cuando uno estudia esa historia, Dios está enseñándonos algo aquí de lo que debe de ser parte de la iglesia, el servicio de la iglesia. Y eso es que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, si escuchamos palabra de Dios, venimos a adorar al Señor, pero en la casa de Dios, desde el Viejo Testamento a través del Nuevo Testamento, vemos que honramos a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con nuestro sustento, porque Dios nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es algo que es bíblico, esto no es casualidad que encontramos esto en Hechos. ¿Por qué? Porque Dios está dándonos un mensaje aquí. La ofrenda en el servicio es importante. Lo que hacemos es importante en este momento, y Dios toma nota de esto. Entonces vamos a honrar a nuestro Dios. Usted puede hacerlo de forma regular o lo puede hacer a través de la aplicación digital, como yo y mi esposa lo hacemos. Sea como sea, honre a Dios con sus diezmos, sus ofrendas. Javier, bendice la ofrenda y el dador alegre esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche por tener el privilegio de venir a tu templo a traer la ofrenda. Tómala y bendícela, Padre Santo, para seguir alcanzando almas para tu reino. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré.
al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, músicos. Muchas gracias. Le agradezco su bendición en su ministerio. Si tiene su Biblia, puede ir al libro de Génesis, capítulo 32, por favor. Génesis 32. Aleluya. En la mañana del 13 de enero del año 2018, algo pasó en Hawái que salió en las primeras planas de las noticias mundialmente y prácticamente creó un caos. En la mañana del 13 de enero del 2018, los residentes de Hawái recibieron en sus teléfonos una alerta del sistema de emergencias que decía con letras mayúsculas: amenaza de misil balístico hacia Hawái. Busque refugio inmediato, esto no es un simulacro. Cuando tomó lugar ese mensaje, la historia nos dice que eso causó pánico en la isla de Hawái. La alerta interrumpió en transmisiones de televisión, radio, y en cuestión de segundos familias empezaron a correr, a buscar refugios, empezaron a poner a sus hijos en lugares de protección. Algunas personas llamaron a sus seres queridos para despedirse pensando que iban a morir. Es más, yo vi un par de videos del pánico de personas despidiéndose de sus seres queridos porque pensaban que Hawái estaba bajo ataque por misiles y iban a perecer. 38 minutos después que llegó ese mensaje, vino otro mensaje desmintiendo el primero. El segundo mensaje comunicó que había sido un error humano durante un cambio de turno, pero aún así el miedo ya había hecho gran daño. En la historia que vamos a leer ahora, vamos a ver a un hombre que había sido llamado por Dios, escogido por Dios. Bíblicamente sabemos, Dios lo usó de una manera muy poderosa para poder hoy mirar lo que Dios ha hecho en su nación, y es la nación de Israel, y es el hombre llamado Jacob. La Biblia nos dice que en una de sus etapas en su vida, Jacob fue confrontado por el temor. Y en nuestro texto vamos a aprender lo que ese temor causó en la vida de Jacob y cómo nosotros podemos aprender de su historia. Quiero predicar un sermón que he titulado Confrontados por el temor. Génesis capítulo 32, vamos a entrar en el versículo 6. La Biblia dice: y los mensajeros regresaron a Jacob, diciendo: fuimos a su hermano Esaú, y él también viene a su encuentro, y 400 hombres con él. Versículo 7, y Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en dos campamentos la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que quede escapará. Entonces Jacob dijo: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego,
de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Padre, te doy gracias, Dios, por la oportunidad de predicar tu palabra. Te pido, Dios, que tú unjas mis labios, desciende con tu Espíritu Santo, ministra este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Confrontados por el temor. Quiero hablar esta noche de la realidad de lo que es el temor. Nuestra escritura nos expone un enemigo del alma muy común, y ese enemigo es el enemigo llamado temor. Ahora, cuando hablamos del temor, mucha gente profesa en su necedad que no le temen a nada ni a nadie, pero sabemos que eso es simple y sencillamente una tonta necedad. El temor es una realidad en la experiencia humana. El libro de Jueces, capítulo 7, nos da una historia. La Biblia nos dice que Dios le habla a un grupo, a una multitud, al pueblo de Dios. Y escuche esto, versículo 3. Ahora pues, Dios le está hablando aquí al hombre de Dios. Proclama a oídos del pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galad. Y 22,000 personas regresaron. Esa es una profunda historia. Si usted recuerda la historia, Dios escoge un hombre llamado Gedeón, va a libertar a la nación de Israel que estaba siendo oprimida por el pueblo, los madianitas, el enemigo de Dios. Y aquí está el pueblo de Israel. Este pueblo era un pueblo de guerra, de combate. Habían experimentado mucha historia en ellos. Ellos no eran cobardes. Estos eran hombres de guerra. Sin embargo, ahora están enfrentando un nuevo combate y Dios les manda un mensaje: el que tenga miedo que regrese a su casa. Y la Biblia nos dice que 22,000 hombres de guerra regresaron. Eso nos enseña algo profundo. Nos enseña que cuando hablamos del tema del temor, el temor es muy común en la experiencia humana. Cada uno de nosotros en esta noche sabemos lo que es sentir temor. Sabemos lo que es sentir esa abrumadora sensación de temor y terror cuando somos expuestos a circunstancias que nos amenazan. Cada persona en este lugar, independientemente de quién sea usted, de dónde venga, aún su caminar con Dios, esto no está en mis notas, pero recuerdo que en el año pasado, creo, si no mal recuerdo, estaba en la oración, recibo la llamada por teléfono de mi hijo en el medio de la oración, y eso era muy raro. Yo nunca recibo llamadas, de mi familia mientras que estoy orando en la mañana, porque saben que yo oro en las mañanas. Y cuando yo contesto el teléfono, escucho a mi hijo, de casi 18 años, estar llorando. Y detrás del pánico y el ruido y los gritos, escucho sirenas de policías. Y fue que mi esposa había estado involucrada en lo que es un choque frontal contra un auto, y hasta cierto punto en ese momento no tenía razón y no podía entender. Y déjeme decirle, yo soy un hombre de Dios, yo amo a Dios, pero en un instante toda mi vida, me vino y me llegó. Colgué el teléfono, fui en busca de lo que fue el accidente sin saber lo que iba a enfrentar. Y escúcheme, el terror y el temor me estaban golpeando en la puerta del corazón. Y yo me imagino que cada uno de nosotros tenemos esas historias en esta vida. La Biblia es un testamento de esta realidad, ¿verdad? Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis vemos personas que fueron tremendamente usadas por Dios, que hicieron grandes proezas. Sin embargo, pasaron por etapas, experimentaron etapas de que ellos mismos, experimentaron temor, y muchos de ellos no nada más experimentaron temor, pero hicieron grandes errores en el medio de sus temores. Abraham, el padre de la fe, la Biblia nos dice que él demostró miedo al experimentar peligro y pérdida, donde la Biblia nos dice mintió y estuvo dispuesto aún a sacrificar su propia esposa para salvar su propia vida. Moisés
el gran libertador del pueblo de Israel. La Biblia nos dice, amén, que Él demostró miedo al él estar expuesto a sus insuficiencias y la oposición del faraón. Sabemos bien que en Éxodos 3 y 4 Dios lo está llamando y él dice: Dios, no soy elocuente, amén, te ruego que envíes a otro. Esas palabras no nacieron de humildad y de que, oh Dios, usa a otro. Nacieron de terror. Dios le está diciendo: ve al faraón. Faraón era el hombre más poderoso de todo el mundo en ese momento. Faraón tenía el poder para matarte en el momento. Y aquí está Dios hablándole una zarza ardiente, ¿no? Y Dios le dice: ve y habla a Faraón, deja a mi pueblo ir, amén. Y aquí está Moisés. Cuando tú lees la historia en Éxodos 3 y 4, estás mirando cómo Moisés, con toda dignidad y respeto que le está teniendo al Señor, el creador del universo, Moisés está aterrorizado. Aquí le está diciendo: no soy bueno ni para hablar, no hablo inglés. Nosotros hubiéramos dicho, ¿verdad? No soy bueno. Pero la Biblia nos dice que realmente eso fue temor. Él estaba aterrorizado, el pueblo de Israel. La Biblia dice, pasó, amén, por etapas de terror y temor. Éxodos 14:10, cuando los israelitas se dieron cuenta que el faraón, los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo. Jueces, amén. La Biblia nos dice, el mismo hombre aquí, amén, lo que fue Gedeón, yo ya hablé de él, cuando los 22,000 hombres se fueron a casa, porque la Biblia nos dice, tenían temor, estaban batallando con el miedo. La Biblia nos dice que Gedeón, aunque fue el hombre que Dios escogió, y sabemos bien que Dios lo usó, cuando Dios empieza a tratar con este hombre, le empieza a explicar el plan que Dios tenía para Gedeón, cómo iba a libertar al pueblo de Israel. La Biblia nos dice que Gedeón también demostró miedo. Escuche esto, Jueces 7, versículo 9, y aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Pero notes el versículo 10, pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. Llegamos al versículo 11, y descendió con su criado Fura. O sea que Dios le dice: si tienes miedo, trae tu compa. ¿Qué fue lo hizo? Trajo su compa. Gedeón fue el hombre de Dios. Gedeón dijo: hey, ve con este grande valor. Sin embargo, la Biblia nos dice, amén, que él trajo a su compañero. La razón es sencilla, porque Gedeón tenía miedo y terror a enfrentar al enemigo, y sabemos bien que los discípulos demuestran temor también. Marcos capítulo 4 versículo 40 dice: y a sus discípulos Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces esto es algo que es muy común. Cada uno de nosotros como seres humanos sabemos bien lo que es ser expuestos al temor. Pero ahora quiero considerar nuestro texto aquí, porque nuestro texto nos enseña unas claves, nos enseña unas enseñanzas muy particulares, son muy específicas con respecto al tema del temor, que cada uno de nosotros podemos aprender. Lo que nos enseña nuestra escritura es cómo el temor muchas veces nos llega a nuestras vidas. Ahora, yo entiendo que cuando hablamos del tema del temor, es un amplio tema. Yo he predicado muchos sermones con respecto al temor, pero nuestra escritura nos explica algo específico, de que cuando nosotros como seres humanos somos expuestos al temor, muchas veces podemos simplificarlo a algo práctico, ¿ok? Nuestra escritura nos enseña cómo el temor nos llega. Nos enseña que el temor nos llega a todos. Y lo que primero debemos de recordar es que el temor es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7 dice: Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Entonces, primeramente, note esto. ¿Cómo llega el temor a este hombre? Aquí hay un hombre, si usted recuerda la historia, aunque Jacob era muy complicado, un personaje muy complicado, Jacob fue el hombre que Dios había escogido.
Él era el hijo, amén, venía parte de la promesa. Dios tenía un plan para la nación de Israel, estaba directamente conectada a Jacob. Jacob era el hombre de Dios. Y la Biblia nos enseña en el versículo 6 cómo el mensaje o cómo el tema del temor le llega a Jacob. Escucha el versículo 6. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú, y él también viene a su encuentro con 400 hombres con él. O sea que lo que primero aprendemos de nuestra historia es que Jacob experimentó miedo en su vida, y la Biblia nos enseña que la manera que le llegó, cómo le llegó el miedo a él, le llegó a través de un mensaje. La Biblia nos dice que unos mensajeros vinieron y le dieron el reporte a Jacob: tu hermano viene en busca de ti con 400 hombres. Yo me imagino que esos 400 hombres no eran, amén, ungieres de la iglesia, eran hombres guerreros. Los 400 hombres eran hombres que venían literalmente a traerle juicio a Jacob. Y aquí está el mensaje. Escúchame, esto es práctico, pero es así como el mensaje o como el temor nos llega a nuestras vidas. El diablo sabe que el temor nos afecta. No hay ninguna persona en este lugar que no sea afectada como ser humano por el temor, o por lo menos que no tenga la capacidad de ser afectado por el temor. ¿Y cómo es que el diablo nos expone al temor? Nuestra escritura nos dice, lo hace a través de mensajes. Sea un mensaje directo de una persona o sea un mensaje del mismo infierno. El miedo a menudo entra en nuestras vidas a través de un mensaje, un informe, una amenaza, un rumor, una voz. Esto lo vemos a través de toda la Biblia. Números capítulo 13, la Biblia nos dice que fue un mensaje negativo de los 10 espías que le dijeron a la nación de Israel: no podemos entrar porque vimos gigantes en la tierra de Canaán. Y vemos en Número capítulo 13, versículo 32, y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido. Números 14:1, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Y si usted entiende lo que toma lugar en esa historia, miles de personas murieron. Experimentaron el juicio y perdieron destino en entrar en la bendición de Dios, simple y sencillamente porque un mensaje que llevaba un espíritu de incredulidad y miedo cautivó a una nación. Y escúcheme, esto es algo espiritual. El diablo sabe cómo hablarte a tu vida. El diablo tiene su voz, el diablo tiene sus mensajes. Y si hay algo que la Biblia nos enseña claramente, es que el temor es espiritual, no es un sentimiento. Estamos hablando de un espíritu. Y muchas de las historias bíblicas donde personas de Dios, el pueblo de Dios, tropezó, batalló con la realidad del temor, cuando tú lo estudias, empezó a través de un mensaje. Primera Reyes 19, la Biblia nos dice que Elías era el profeta, el hombre de Dios. Tuvo temor de una mujer llamada Jezabel. Versículo 2 y 3 nos dice que Jezabel lo amenaza. Le dice, mañana vas a morir. Y versículo 3, Elías tuvo miedo. Y lo conocemos, ¿verdad? Pero el tema, el enfoque de esa escritura es lo que vemos en el versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero, no 30, no 20, uno. Un mensajero con un mensaje que cargaba una dimensión de terror y temor, de amenaza. En un momento oportuno, tuvo la capacidad de aventar a un poderoso profeta a que se meta en una cueva y que desee morirse. Escúchame, esto es algo real.
Esto es lo que nuestro texto nos enseña. Jacob experimentó miedo. ¿Por qué? Porque los mensajeros le dieron un mensaje. Y es así como el diablo opera. El diablo te manda un mensaje. Te dice en tu vida: vas a morir. Voy a causarte daño a tu familia. Vas a perder todo. No hay esperanza para tu vida. Y hay miles de mensajes que el diablo te los susurra en tus oídos. O hay veces que te manda gente que son inspiradas del infierno. Marcos capítulo 5 nos da la historia de un hombre que estaba desesperado. La Biblia nos dice que este hombre se llamaba Jairo. Su hija se estaba muriendo y la Biblia nos dice, amén, que Jairo viene a Jesús y le dice: necesito un milagro, necesito ayuda, mi hija se está muriendo. Y la Biblia nos enseña, amén, que Jesús responde y va caminando hacia la casa de Jairo para sanar a su hija. Pero si usted recuerda la historia, en el interín que Jesús está caminando hacia la casa de Jairo, la Biblia nos dice: una mujer que tenía un flujo de sangre se acerca a la multitud. Jesús se distrae, sana a esta mujer, otro milagro sobrenatural toma lugar. Y llegamos ahora a Marcos 5:35, y escuche esto: mientras él, aquí está hablando de Jesús, estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Esto es infernal, esto es del infierno. Aquí está un padre desesperado, necesita un milagro. Y la Biblia nos dice que ahora recibe un mensaje, escúchame, enviados de su propia casa. No del infierno, no, amén, de sus enemigos, sino de su propia casa, completamente exponiendo a este hombre al terror. Escúchame, esto es exactamente lo que vemos en nuestro texto, y esto es lo que muchas veces como cristianos somos expuestos. La segunda manera que vemos cómo nos llega el temor, y como dije, el temor nos llega por muchos medios, pero en nuestro texto vemos dos particulares maneras. Número uno, vemos por el mensaje de los hombres, y lo segundo que vemos es que el temor de Jacob le llegó a través de las acciones del pasado en su vida sin resolver. Si usted recuerda la historia, Jacob era un hombre de tranzas. Era ese hombre que siempre estaba transeando, sacándole ventaja a la gente. Y si usted recuerda la historia, aunque Jacob había sido escogido por Dios para él seguir con la bendición y la primogenitura, sabemos bien que él, en su manera de hacer tranzas, había engañado a su padre y había afectado a su hermano. Y la Biblia nos dice que esas decisiones del pasado, él las dejó atrás sin resolver. Escúcheme, esto es algo muy real y muy serio. Jacob dejó atrás su vieja vida pasada, sus tranzas, su engaño a su padre, su engaño a su hermano, le tomó ventaja a su hermano, le robó, amén, bendición a su hermana, y después, amén, se fue. El problema es esto, que a través de los años ahora Jacob tiene que regresar a su tierra natal. Y la Biblia nos dice que ahora, al él regresar a su tierra, tiene que enfrentar su pasado. A Esaú, su hermano, que le había robado, que le había tomado ventaja, que le había engañado. Y esto es lo que le causa temor a Jacob. Él ahora escucha el mensaje: tu hermano viene a verte con 400 hombres. O sea que no venía a traerte un Starbucks de café. Órale, brother, ¿cómo estás? Te he extrañado. Su hermano venía prácticamente, como dice en Uruguay, a arrancarle la cabeza. Y Jacob, la Biblia dice, tuvo terror. Dios, ayúdame, Dios.
Y la enseñanza, amado, es algo práctico, pero es tan real. Hay veces que nuestros temores sí vienen por los mensajes del infierno y del diablo, pero hay veces, amado, que si podemos ser honestos, los temores que nosotros estamos enfrentando en nuestras vidas son simple y sencillamente relacionados a cosas de nuestra vida pasada que no han sido resueltas, que hemos dejado atrás por resolver. Y quizás usted dice, es que no le entiendo, pastor, déjeme pintar, te la voy a pintar bien lindo. ¿Alguna vez usted no ha pagado una cuenta, un bill? Y después pasa el tiempo y como que le están llamando y buscando, y llega un punto donde ya no puede ni dormir por las broncas que tiene. ¡Ay, Dios! ¿Es el chamuco? No, son tus malas decisiones del pasado. ¿Cuántos dicen amén? No me miren muy espiritual. Yo no. Eso nos pasa con los biles, nos pasa con las relaciones, nos pasa con nuestros problemas, nos pasan con nuestros pecados. Escúchame, amado, esto es bien práctico y voy a darte esperanza porque la hay. Pero el diablo usa nuestro pasado muchas veces para exponernos al temor y la ansiedad, cosas que hemos dejado sin resolver, que a través del tiempo nos alcanzan. La Biblia nos da una profunda escritura con respecto a esto. Proverbios 28, versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. El impío teme. Las personas, amén, cuando hacemos mal y pecamos, desobedecemos, la Biblia dice que esa persona huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque esas cosas del pasado sin resolver, sin arrepentimiento, nos causan temor y terror, heridas, violaciones, malentendimientos. Ahora hablemos rápidamente del fruto del temor. En nuestra escritura vemos que el temor, cuando le llega a Jacob, produce fruto. Y esto es algo que entendemos. Escúchame, el temor no es pasivo. El temor es un espíritu. Y cada vez que el temor existe, el temor siempre produce frutos negativos. Versículo 7, Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió en dos campamentos la gente que estaba con él. Número 1, la Biblia nos dice que Jacob, porque ahora tuvo temor, se angustió. La palabra hebrea usada ahí en el original quiere decir afligir, inquietar, preocupar en extremo, aflicción, restringir, oprimir. En otras palabras, ahora hay un hombre que está con temor aquí por los mensajes que le llegaron y por el pasado, las cosas del pasado que él no arregló en su vida. Lo está alcanzando ahora, y ahora Jacob, la Biblia dice, está afligido. Escúcheme, está completamente roto. Esto es algo que muchos cristianos, aquí es un lugar donde muchos cristianos viven. ¿Cuántos saben que el servir a Dios, el vivir para Dios nos debe dar paz? ¿Cuántos dicen amén? No estamos hablando de perfección, pero nos debe dar paz. Cuando usted está nacido nuevo, cuando usted está en paz con Dios, cuando usted está en la voluntad de Dios, hay paz. Si hay tormenta, hay contratiempos, todos las tenemos, pero no es la voluntad de Dios que usted viva toda su vida cristiana afligido, con temor. ¿Por qué? Porque eso no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hubo un estudio, amén, hace poco donde nos dice que 1 de cada 3 cristianos reportan vivir bajo ansiedad y depresión constante. 1 de 3. Eso no es bíblico, eso no es saludable. El diablo le está robando a la gente. Llegaron a un estudio de Barna que dicen que el 34% de los cristianos en Estados Unidos viven bajo la ansiedad o la depresión constantemente. Pastores en Estados Unidos han llegado a la conclusión que el 69% de sus iglesias, escuche, el 69% viven bajo las garras del temor. Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo,
En otras palabras, cuando te abres a un espíritu de temor, escúchame, te aprisiona. La Biblia dice, Jacob se angustió. Esto es del infierno, esto es lo que el diablo quiere para tu vida. El diablo no quiere que tengas gozo. El diablo no quiere que tengas una sonrisa. Escúchame, Dios es un Dios de amor, de paz y de gozo. Es bueno ser cristiano, estar salvo. ¿Cuántos dicen amén? Es maravilloso. Si tú estás siempre agüitado, algo está mal. Lo segundo es que la Biblia nos dice, Jacob actuó con razonamiento humano. El fruto es que ahora está bajo ansiedad. Y fíjate lo que nos dice el versículo 7. Y Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió en dos campamentos la gente que estaba con él. Al principio, porque Jacob ahora tiene miedo, él trata de controlar la situación por su propia cuenta. Y esto es algo que muchas veces solemos hacer. En el medio de nuestro miedo nos llegan malos reportes, el diablo nos quiere aterrorizar, o las cosas de nuestro pasado que hemos dejado sin resolver nos quieren atrapar. Lo que hacemos es que humanamente empezamos a hacer nuestras decisiones. Empezamos, aquí está Jacob, empieza a dividir, tú vete para allá, si me pasa esto, voy a hacer esto. Eso es razonamiento humano. ¿Cuántos dicen amén? Jacob, aleluya, gloria a Dios, Josué. Esto es una realidad, esto es bíblico. Primera Reyes 19:3, Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Esto es algo humano. Cuando entramos en broncas, tenemos miedo, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos las cosas en nuestras manos en vez de venir a Dios con nuestro temor, que Jacob lo hizo. Vamos a llegar ahí, pero la Biblia dice que al principio él empezó a traer sus propios planes. Esto fue algo que casi, cuando tú estudias la Biblia, esto fue algo que casi le cuesta el destino a David. Si tú recuerdas la historia, David, el que venció a Goliat, el que fue escogido a ser el rey de Israel, que tenía el corazón tras las cosas de Dios, la Biblia nos dice que llega un punto en su vida donde el rey Saúl lo estaba acosando, y la Biblia nos dice algo profundo. Escucha esto, 1 Samuel 27:1. Entonces David se dijo, ahora bien, yo voy a perecer algún día por la mano del rey Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. David no está pensando claro aquí. David, amén, está bajo el temor. Él llega a la conclusión, el enemigo me va a matar. ¿Y qué es lo que hace? Se muda a la tierra filistea. ¿Cuántos recuerdan? La tierra filistea eran los enemigos de Dios. Pero su temor aquí lo llevó a razonar humanamente, y esto es algo peligroso. Estaba escuchando las noticias, yo no sé si usted escuchó que hoy en uno de los aeropuertos en Estados Unidos, en Omaha, Nebraska, un vuelo que salió de American Airlines tuvo que regresar al aeropuerto donde salió, y la razón fue esta: los pilotos levantaron vuelo, llamaron a las azafatas, pero la comunicación se rompió, no podían comunicarse. Y las azafatas, porque no podían comunicarse con los pilotos, empezaron a golpear la puerta de la cabina, y los pilotos cayeron en pánico, pensaron que estaban secuestrando el avión. Y llamaron a la policía, tenemos que regresar, hay un secuestro. Regresaron, la policía entró a fuerza, la gente toda paniqueada. ¡Ah! ¿Qué pasó? Los pilotos tuvieron miedo, y escúcheme, porque tuvieron miedo y llegaron a erróneas conclusiones, nunca llegaron a su destino. Escúchame, esto es práctico, pero esto es lo que está pasando aquí. Jacob en su humanidad está tratando ahora de arreglar esto, pero lo empieza a hacer humanamente, y la Biblia nos dice lo peor de todo. ¿Sabe lo que pasa? Versículo 7. Fíjate esto: dividió en dos campamentos la gente que estaba con él. Esto es profundo. Esto es lo que el temor causa. Escúchame, el temor causa división.
causa división en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. Cuando gente vive atadas a un espíritu de temor, internamente están divididas. Vienen a la iglesia, Dios les habla, aleluya, voy a confiar en Dios. El diablo les habla allá afuera, ay, 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 Dios. Y la Biblia dice que ahora Él empieza a dividir el campamento. Escúchame, familias enteras por el temor son divididas. Matrimonios son divididas, caen bajo el caos. ¿Por qué? Porque el temor, amado, nos abre al desorden. Yo empecé con la historia de Hawái. Llegó un mensaje, vienen misiles, caos en una isla. Si usted mira los videos, yo lo pude ver, gente corriendo, metiéndose en la cabina o en la cubeta del baño. Si viene un misil, no te va a salvar un baño. Cuando dicen, ponte abajo la mesa. Si viene un misil, estás frito. Pero hubo caos, hubo división. ¿Por qué? Porque esta es la estrategia del infierno. Cerremos rápidamente con lo que es ser libre del temor. A través de la historia, Jacob al principio hizo errores humanos, que todos lo hacemos. Si somos honestos, todos nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a hacer errores humanos. Pero nuestro texto nos da esperanza. La Biblia nos dice que Jacob buscó ayuda divina. Versículo 9, entonces Jacob dijo, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Versículo 11, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. ¿Cuántos saben que eso fue una sabia decisión? ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros estamos en el medio del temor, escúchame, lo mejor que podemos hacer es ser honestos con Dios y buscar ayuda de Dios. Versículo 11, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. Aquí fue el comienzo de su ayuda. Si tú sabes algo, la historia de Jacob, Jacob nunca había sido honesto. Jacob era un mentiroso, transeador, era esa gente que te vende gato por liebre. Pero ahora está siendo honesto. Dios, tengo miedo, Dios. Ese es un buen lugar por estar. ¿Cuántos dicen amén? Ser honesto, honesto con Dios. Jacob no pretendió tener todo bajo control. Salmo 103, versículo 14. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda que somos tan solo polvo. Dios sabe quién somos. Jacob fue honesto y la Biblia nos dice que Jacob oró al Señor. Escúchame, lo mejor que tú puedes hacer en el medio de tu temor es buscar ayuda divina. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a ayudarte. La Biblia nos dice que Jacob pidió ayuda divina de Dios y sabemos que Dios escuchó su oración y lo libertó. Lo mejor que tú puedes, y escúchame, debes de hacer en el medio de tus temores es orar, pedir ayuda divina. Salmos 56, versículo 3, David dijo, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Nota el lenguaje, él no dijo si siento, él dice cuando siento. David, el que mató a Goliat, él dice yo siento miedo. Sentir miedo es parte de la experiencia humana, pero la Biblia nos enseña qué es lo que puedes hacer en el miedo. Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando tú estás afanado, cuando tú tienes miedo, si tú buscas dirección y ayuda a través de la oración, Pablo te dice, hay una paz. Esa paz ningún demonio te la puede robar. Dios nos las da a cada uno de nosotros. La oración no siempre, escucha, la oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia tu interior para poder atravesar tus dificultades con fe. Dios sí nos ayuda, pero Dios tiene su manera y su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la oración lo que hace es te prepara
a esperar el tiempo de Dios. Salmo 50, versículo 15, invoca mi nombre en el día de la angustia y yo te libraré. David dijo, Salmos 34, versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. La oración es poderosa. La oración en el medio del miedo, escúchame, si es honesta, ok, Jacob fue honesto aquí. Dios, tengo miedo. No hay nada malo de ser honesto. Hay veces que yo le he dicho a Dios, Dios, yo tengo miedo, no sé hacer esto, no puedo con esto. Dios, tienes que ayudarme. Dios es un buen Dios. El libro de Mateo, la Biblia nos dice que encontramos a uno de sus discípulos orando la oración más corta del Nuevo Testamento. Es Pedro. La Biblia dice, se está hundiendo y gritó, Señor, sálvame. Esa oración no fue larga, pero fue vestida de fe. Aleluya. Y la Biblia dice que el Señor lo salvó. ¿Por qué? Porque Él oró en el medio de sus miedos. Si tú recuerdas la historia, Él tuvo miedo, empezó a hundirse, vio los mares o los vientos. Pero Él en ese miedo oró. Y escúchame, este altar, yo no sé lo que tú estás enfrentando. Cada uno de nosotros tenemos nuestras broncas. Como usted sabe, mi esposa ha estado en medio de enfermedades y exámenes y cosas de incertidumbre, malos reportes. El domingo pasado está en la sala de emergencia un doctor que debe ser profesional, tiene que cuidar lo que dice. Nos dio un reporte falso que fue horrendamente horrible. Nos dijo lo opuesto de lo que los exámenes decían. Esos mensajes son del infierno. Todos los esperamos o los experimentamos. Pero escúchame, si tú no te paniqueas, si tú oras, buscas ayuda por parte de Dios, Dios te va a ayudar. Génesis 33, 4. Y Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, echándose sobre su cuello o sobre su cuello, y lo besó. Y ambos lloraron. O sea que Esaú no mató a su hermano, como dijo que lo iba a hacer. Si usted sabe la historia, yo un día te voy a matar, carnal. Pero ahora el corazón de Esaú cambió. ¿Por qué? Porque Dios se involucró. Escúchame, amado, yo he visto esto una y otra vez. En el medio del temor, la incertidumbre, si tú vienes, si tú buscas de Dios, si tú levantas tu corazón, si tú aprendes a ser honestos. Hay gente que nunca es honesta ni con Dios. Siempre pretenden, no sé honesto. Si tienes miedo, dile a Dios. Si has pecado, arrepiéntete, confiésalo. Amén. Haz lo que tengas que hacer. Dale una oportunidad a Dios y Dios va a involucrarse. Esto es algo que Dios ya lo había hecho con Jacob. Si tú recuerdas la historia, una escritura más, la Biblia nos dice que Labán fue su suegro. Fue en busca de Jacob un día, porque Jacob una vez más estaba haciendo tranzas, se fue sin decirle. La Biblia dice que Labán estaba tan enchilado que agarra a sus siervos y va a darle daño, va a causarle daño. Pero Génesis 31 encontramos una poderosa escritura, que esta escritura a mí siempre me ha ayudado. Escucha lo que dice el versículo 24. Pero la noche anterior, Dios se le había aparecido a Labán, el arameo, en un sueño y le había dicho, te advierto que dejes en paz a Jacob. O sea que aquí está Labán, él está enfadado, me robó a mis hijas, está enchilado, me robó el ganado y toma, y se agarra, hombre, vamos contra Jacob. Pero Dios le dice, no toques a mi escogido, te advierto. ¿Cuántos saben que si Dios te da ese mensaje, más vale que agarre la onda? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios protegía a Jacob, aunque tenía muchos problemas. Pero Jacob era un hombre de Dios. Y cierro con esto. Yo no sé lo que estés enfrentando en tu vida. Escúchame. Si tú puedes ser honesto con Dios y traes tus temores a un altar en honestidad y le pides ayuda a Dios, la Biblia nos dice, hay un Dios que Él es fiel, amado. Él no falla. Aleluya. Y Él cuida de su pueblo. Billy Graham, antes de fallecer, se le atribuye el decir estas poderosas palabras. Cualesquiera que sean los temores
anímate a enfrentarlos y luego entrégaselos a Dios. Él te ama, y cuando conocemos a Cristo y ponemos nuestra fe en Él, sabemos que nunca nos abandonará. Eso es poderoso. Cualquiera que sean tus temores, anímate, enfréntalos. No corras, no pretendas, no, enfréntalos, no con orgullo, pero con poder divino, con Dios. ¿Sabes qué, diablo? Yo no voy a temerte más. ¿Sabes qué, Goliat? ¿Sabes qué, problema? No voy a correr de ti. Yo soy hijo, hija de Dios. Él me ama, Él pelea por mí, Él me defiende. Y cuando tú haces eso, amado, cuando eres confrontado por los temores, cuando tú confrontas ahora tu temor con el poder de Dios, vas a ser victorioso como Jacob lo fue. Quiero cada ojo cerrado, rostro inclinado en reverencia a Dios. Gracias a cada persona esta noche que ha venido, toda la gente que ha sido fiel y es fiel todos los martes al servicio hispano, aún la gente que nos está visitando esta noche. Antes de abrir estos altares, yo dije que voy a orar por los enfermos y por necesidades, y lo voy a hacer esta noche. Yo sentí que Dios me habló en esta tarde. Quiero hablar por gente que quizás usted necesita el perdón de Dios. La Biblia nos dice que todos somos pecadores, amado, todos. Todos caemos corto de la gloria de Dios. Nuestras iniquidades, el libro de Isaías nos dice, nos han separado de un Dios santo. Pero las buenas nuevas es que si tú en tu pecado te arrepientes, rindes tu vida a Cristo Jesús y le pides perdón, la Biblia nos dice que Él te perdona, te toca, te salva. La Biblia nos dice que eso va a ser una experiencia que se identifica en la Biblia como nacer de nuevo. Esto no es hecho por hombre, esto es por Dios. Si tú le pides a Dios perdón, reconoces que eres pecador y le pides que te perdone, amado, hay sanidad, hay salvación, hay gozo, hay paz. Quizás usted está aquí, nos está visitando por primera vez, o quizás usted ya ha estado aquí y usted honestamente dice, ¿sabe qué, pastor? Necesito arrepentimiento. Estoy mal, estoy en pecado. Nunca he hecho esto, o quizás lo he hecho antes, pero me he apartado de Dios. Sea lo que sea, usted necesita el perdón y quiere pedirle a Dios perdón, no al hombre, sino a Dios. Ahí mismo donde usted esté, puede levantar su mano con cada ojo cerrado, rostro inclinado. Dios bendiga esa mano. Alguien más, corazones honestos, que usted le pueda pedir perdón a Dios. No lo deje para otro día, quizás no tenga otro día. Pídale perdón a Dios hoy. Arrepiéntase, cada ojo cerrado. Levante su mano rápidamente si no la ha levantado. Que si usted levantó su mano, quiero que se ponga de pie rápidamente. Venga aquí al altar, alguien va a orar por usted. Necesito un hermano que me ayude a orar. Quiero hablar a la iglesia. Confrontados por el temor, todo lo vamos a hacer. La pregunta es, ¿qué hacemos en ese momento? Jacob al principio hizo errores. Esos errores son humanos. Todos lo hacemos. Pero la Biblia nos enseña que esos errores tienen consecuencias. Una de las más tristes es división. Dividió su campamento, porque eso es lo que el pecado, el temor hace. Hay gente aquí que tú estás salvo, pero estás atado al temor. Sea por los mensajes que el infierno te está hablando a través de personas o en tu cabeza, o sean quizás pecados o decisiones sin resolver de tu pasado que te están acosando. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Cuando tú no andas en caminos correctos, en rebeldía en contra de Dios, desobediencia, no hay paz, hay división. Quizás por fuera te veas todo bien, pero yo sé lo que te digo, amado, internamente no hay paz. Pero la Biblia nos enseña cómo arreglar eso. ¿Qué fue lo que Jacob hizo? Oró. Dios, necesito ayuda. Dios, le temo a mi hermano. Sé honesto. Vamos a ponernos de pie. Estos altares están abiertos. Vamos a cantar un cántico. Ven a orar. Busca de Dios. Clama a Dios. Trae tus temores esta noche a Dios.
Y vamos a todos a entrar en un espíritu de oración y después vamos a orar por los enfermos. Ayúdenme a cantar, hermano. Hoy tu fuego sana mis heridas. Sí, Señor, aleluya, Jesús, te doy gracias, oh mi Dios. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Gracias, Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas, sí, Señor, de tu pueblo hoy, Señor. Y manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, aleluya, y cámbiame. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Yo robo sararaba robo, yo robo, yo lo robo sararabaki. Vamos a ponernos de pie, amén. Quizás usted tenga su propio Esaú, cosas de su pasado, todos las tenemos, errores, deficiencias, pecados aún. Si tú se lo das a Dios, versículo 11, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, líbrame. Jacob aquí está teniendo un tiempo de honestidad. Dios, tengo miedo, le dijo, tengo miedo a mi hermano, líbrame. La Biblia nos enseña, Dios lo libró, Dios sabe librarlos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos libra. Yo he hecho tantos tontos errores. Híjole, Dios mío, hay veces, wow. Pero por gracia somos salvos, Dios nos ayuda. No estoy hablando de tomarle ventaja a Dios, pero Dios nos ayuda porque Dios sabe, como el salmista dijo, que somos polvo. Somos polvo, somos personas que necesitamos a un Salvador. Y esto es lo hermoso de estar con Dios, que Él es nuestro Salvador. Esta noche quiero que entregues tu Esaú a Dios. Entrega tu temor a Dios. Yo siento que hay libertad en esta noche. Cierra sus ojos. Siento que hay gente aquí que va a ser libertada. Necesitas paz. Necesitas ser libre del temor, el tormento del temor. Quiero que ores conmigo. Di: Señor Jesús, yo te entrego mi Esaú, mis decisiones pasadas que han estado mal, sin resolver en mi vida. Me arrepiento, Dios. Reconozco que yo no puedo cambiar mi vida. Dios, sálvame. Como Pedro clamó, sálvame, Dios, sálvame de las amenazas, de los mensajes del infierno en contra de mi vida, en el nombre de Jesús. Yo soy poderoso por la gracia de Dios, por la sangre de Jesús. Yo reprendo este espíritu de temor en el nombre de Jesús. Sal fuera ahora en el nombre de Cristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo declaro paz, Dios, tranquilidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Puede regresar a su asiento rápidamente. Si usted está enfermo,
Sé que hay gente que ha estado enfermo, amén, o han estado batallando con enfermedades, amén. Susana, quiero orar por usted, pase. Kelly, quiero que pases. Hermana Vicky necesita, amén, completa sanidad. Alguien más, usted está enfermo, quiero que pasen. Yo me bañé, no pesto tanto, pasen aquí, aleluya. En línea, gloria a Dios. Vamos a orar por la gente. Daniel se rompió, se quebró el tobillo, la pierna, lo que es el pie, amén. Vamos a orar por gente, amén. Aleluya. Kelly Bonillas, pase también aquí, gloria a Dios, amén. Vamos a orar, ok. Dios es el que lo va a tocar. La iglesia pasa por etapas, escúcheme, y hay veces que esas etapas son etapas infernales. Y muchas veces se manifiestan con dolores, enfermedades. Muchos de ustedes han estado bajo ataques espiritual, físicos, me han hablado, otros no. Pero sea lo que sea, usted es hijo de Dios y usted tiene un Padre que lo ama celestial y Él los defiende. La Biblia dice que por las llagas de Cristo usted está sano. Aleluya. ¿Usted lo cree eso? Estamos sanos por las llagas de Cristo, por la sangre. No porque lo merecemos. Él es bueno y nos da ese milagro de sanidad. Quiero que levante sus dos manitos al cielo. Quiero que me ayuden, iglesia. Póngase de pie. Vamos a orar por esta hermosa gente. Hay gente aquí que ha sufrido, están sufriendo, necesitan un milagro. Ore por ellos. Quiero que repita esta oración. Diga: Señor Jesús, yo recibo sanidad física en mi cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Yo quiebro el poder de brujería, de enfermedad en contra de mi vida. Ahora recibo un milagro de sanidad. Ordeno a mi cuerpo que funcione normalmente como Dios lo diseñó. En el nombre de Jesús soy sano, soy libre. En el nombre de Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y yo robo. Suelta espíritu inmundo de enfermedad y tormento en el nombre de Jesús. Suelta espíritu de enfermedad, de dolor, de todo caos interno físico en el nombre de Jesús. Yo declaro completa sanidad sobre estos cuerpos en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, oh mi Dios, te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ser despedidos. Sé que prediqué un poquito largo esta noche, pero predico una vez a la semana hasta que tengan misericordia. Más el estudio de lo que es de Biblia. Amén. Gracias por venir. Goces esta noche y vamos a estar, amén, involucrados en lo que Dios tiene. Gracias. Dios me lo bendiga.